Lección 1. Elecciones de moda. Tiendo a optar por colores más oscuros como el negro y el azul marino. Son muy versátiles y clásicos. Lo entiendo perfectamente. Los colores oscuros pueden ser muy elegantes y fáciles de mezclar y combinar con diferentes atuendos. Exactamente. Además, tienden a ser más tolerantes cuando se trata de manchas o desgaste. Eso es cierto. ¿Tienes una marca favorita que te guste usar? Me gusta mucho la ropa de una marca que se centra en la calidad y los diseños atemporales. Esa es una gran elección. Las piezas de calidad pueden durar años y mantenerse a la moda. Sí. Prefiero invertir en menos artículos de alta calidad que en una mayor cantidad de ropa más barata. Es un enfoque inteligente. Se trata de crear un armario que refleje tu estilo personal. Absolutamente. Creo que estaré atento a más piezas en esos colores clásicos. Lección 2. Aire libre y conexión. El aire libre es lo mejor. Creo que será un momento memorable para conectarnos con la naturaleza y con los demás. Estoy completamente de acuerdo. Hay algo mágico en estar al aire libre, rodeado de aire fresco y hermosos paisajes. Exactamente. Nos permite escapar del ajetreo y el bullicio de la vida diaria y relajarnos. Sí, además las actividades al aire libre pueden ser una excelente manera de fortalecer las amistades y crear recuerdos duraderos. Tengo muchas ganas de que llegue nuestro viaje de senderismo. Va a ser una aventura fantástica. Yo también. Explorar nuevos senderos y disfrutar juntos del paisaje será inolvidable. Definitivamente. Espero con ansias las risas, los desafíos y las impresionantes vistas que encontraremos. Todo gira en torno a la experiencia y estoy seguro de que tendremos muchas historias para compartir después. Seguro. Planifiquemos también algunos juegos divertidos al aire libre, harán que el viaje sea aún más agradable. Lección 3. Discutir números. Tengo en mente números específicos para nuestro proyecto. Analicemos eso más a fondo y lleguemos a una conclusión sólida. Eso parece un plan. Tener cifras claras puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas en el futuro. Exactamente. Necesitamos asegurarnos de que nuestros objetivos sean realistas y medibles, para seguir nuestro progreso de manera efectiva. Estoy completamente de acuerdo. Es esencial que alineemos nuestras expectativas con lo que se puede lograr dentro de nuestro cronograma. Sí, y creo que dividirlo en hitos más pequeños podría facilitar la gestión. Esa es una gran idea. También puede ayudarnos a celebrar pequeñas victorias a lo largo del camino, manteniéndonos motivados. Absolutamente. Vamos a establecer los números y determinar juntos el mejor curso de acción. Estoy deseando colaborar en esto. Siempre es genial intercambiar ideas con alguien más. Seguro. Elaboraremos un plan sólido en el que ambos podamos confiar. Lección 4. Seguir las señales. Lo entiendo. Simplemente sigue las señales y pide ayuda si la necesitas. Esa es la mejor manera de navegar por nuevos lugares. Exactamente. Es muy fácil perderse, pero la mayoría de las personas son amables y están dispuestas a ayudarte si lo pides. Sí. He descubierto que los lugareños suelen tener los mejores consejos para moverse y descubrir joyas ocultas.
Absolutamente. Es parte de la aventura interactuar con los demás y aprender de sus experiencias. Además, puede provocar algunos encuentros inesperados y encantadores en el camino. Estoy completamente de acuerdo. Esos momentos espontáneos suelen convertirse en los mejores recuerdos de un viaje. Sí, se trata de emprender el viaje y estar abierto a nuevas experiencias. Exactamente. Creo que cada viaje ofrece una oportunidad de crecimiento y descubrimiento si lo permitimos. Tengamos esto en cuenta mientras exploramos. Cada momento puede ser una aventura. Lección 5. Empacar con poco equipaje. Considera empacar con poco equipaje. Realmente hace que viajar sea mucho más fácil y agradable. Estoy completamente de acuerdo. Cuando no tengas que cargar con bolsas pesadas, puedes concentrarte en la experiencia. Exactamente. Además, te obliga a ser selectivo sobre lo que realmente necesitas para el viaje. Sí. Es increíble lo liberador que puede ser viajar solo con lo esencial. Y estar abierto a nuevas experiencias puede conducir a aventuras inesperadas, que es de lo que se trata viajar. Absolutamente. A veces, los mejores momentos provienen de la espontaneidad más que de una planificación estricta. Seguro. Propongámonos el objetivo de abrazar todo lo que se nos presente durante nuestros viajes. Me encanta esa idea. Después de todo, el viaje es tan importante como el destino. Sí. Con esa mentalidad, estamos seguros de crear recuerdos inolvidables. Lección 6. Disfrutar de los platos japoneses. ¿Te gustaron los platos japoneses que comimos la otra noche? El sushi, el sashimi y la tempura estaban deliciosos. Absolutamente. El sushi estaba increíblemente fresco y me encantó cómo se mezclaban los sabores. Sí, cada pieza era como una pequeña obra de arte, y la presentación era tan impresionante como el sabor. Estoy de acuerdo. Y el sashimi estaba tan tierno que prácticamente se derritió en mi boca. Es increíble cómo los ingredientes de calidad pueden mejorar un plato. Exactamente. ¿Y qué hay de la tempura? La textura crujiente contrastaba perfectamente con los demás platos. La tempura estaba deliciosa. Agradezco lo ligero y aireado que era, por lo que es fácil de disfrutar sin sentir pesadez. Seguro. Creo que probar una variedad de platos es la mejor manera de probar la cocina japonesa. Definitivamente. Cada plato ofrece algo único, y es divertido compartirlo y probarlo todo juntos. Me alegro de que hayamos decidido optar por una variedad completa. Hizo que la noche fuera aún más agradable. Lección 7. Platos y matemáticas. Esto es como tener un montón de platos sucios después de cenar. Aplicar las matemáticas es como lavarlos y organizarlos. Esa es una analogía inteligente. Al igual que con los platos, las matemáticas requieren que dividamos los problemas complejos en partes manejables. Exactamente. Cuando te enfrentas a una gran ecuación, puede resultar abrumador, como un montón de platos sucios. Sí, pero una vez que empiezas a abordar un plato, o una parte de la ecuación a la vez, se vuelve manejable. Me parece que concentrarme en un paso a la vez me ayuda a despejar la mente, y hace que el proceso sea menos abrumador. Absolutamente.
Y en ambos casos, la satisfacción de terminar es muy gratificante. Seguro, hay cierta alegría al ver todo limpio y organizado, ya sea en la cocina o en matemáticas. Estoy de acuerdo. Se trata de desarrollar buenos hábitos que faciliten el proceso a largo plazo. Sí, quizás deberíamos aplicar este método también a otras áreas de nuestras vidas, como la planificación de proyectos. Lección 8. Nuevos cargos clave. Eso es un alivio. ¿Se cobrará algún cargo adicional por la nueva clave? No estoy seguro. Espero que no. Sería bueno si pudieran proporcionarlo sin cargos adicionales. Sí, sobre todo porque perder una llave le puede pasar a cualquiera. Sería injusto imponer costes adicionales. Exactamente. Ser comprensivo en estas situaciones forma parte de mantener un buen servicio de atención al cliente. Estoy de acuerdo. Si cobran, espero que sea razonable y esté dentro de un rango justo. Sí. Es comprensible pagar una pequeña tarifa por las molestias, pero no debería ser excesiva. Creo que es importante que las empresas tengan en cuenta las perspectivas de sus clientes en estos asuntos. Absolutamente. La comunicación clara sobre cualquier posible cargo puede ayudar a evitar malentendidos. Seguro. Esperemos que lo manejen bien y nos mantengan informados sobre qué esperar. Lección 9. Formas adorables. ¿Qué hay de este? Tiene forma de gato, es adorable. Realmente lo es. Me encanta lo creativos y divertidos que son estos diseños. Hacen sonreír a cualquiera. Sí. Y me di cuenta de que también tienen uno con forma de perro, que es igual de lindo. Eso es fantástico. Es perfecto para los amantes de los animales. Tener opciones tanto para gatos como para perros es una gran idea. Absolutamente. Es agradable ver productos que rinden homenaje a nuestros amigos peludos de una manera tan divertida. Estoy de acuerdo. Estas formas hacen que los objetos comunes se sientan especiales y únicos, añadiendo carácter a cualquier espacio. Sí, se trata de incorporar elementos divertidos en nuestra vida diaria, y estos diseños hacen precisamente eso. Definitivamente. Creo que también serían un gran regalo para amigos amantes de las mascotas. Ese es un gran punto. Siempre es bueno regalar algo que refleje los intereses de alguien. Lección 10. Ordenar. He estado ordenando mi casa recientemente y se siente increíble dejar de lado las cosas que ya no necesito. Eso es genial. Ordenar realmente puede ayudar a crear un espacio más pacífico y organizado. Exactamente. No me di cuenta de la cantidad de cosas a las que me aferraba hasta que empecé a revisarlas todas. Es sorprendente lo rápido que se acumula el desorden, ¿verdad? Empezar de cero puede resultar muy refrescante. Sí. He notado que tener menos desorden hace que sea más fácil concentrarme en lo que realmente importa en mi espacio. Absolutamente. Además, es liberador dejar de lado objetos que ya no tienen ningún propósito en tu vida. Seguro. Incluso encontré algunos artículos que podía donar, lo que me hizo sentir bien por retribuir. Eso es maravilloso. Es genial saber que tu organización también puede beneficiar a otros. Sí.
Creo que continuaré con este proceso y convertiré en un hábito regular mantener mi espacio organizado. Lección 11. Aspecto fresco y moderno. Mi objetivo es darle un aspecto fresco y moderno a mi sala de estar. Eso suena genial, ¿verdad? Absolutamente. Una apariencia fresca realmente puede transformar la atmósfera y hacerla más acogedora. Sí, he estado considerando algunos colores y muebles nuevos para lograr ese ambiente moderno. Es una idea fantástica. ¿Utilizaste alguna paleta de colores específica en mente para el rediseño? Me inclino por los tonos neutros con toques de color para mantener las cosas vivas y sofisticadas. Eso suena hermoso. Es una excelente manera de crear equilibrio y agregar personalidad a tu espacio. Seguro. Creo que incorporar plantas también puede aportar un toque refrescante a la estética moderna. Definitivamente. La vegetación agrega vida y calidez, haciendo que un espacio se sienta más dinámico y vivo. No puedo esperar a ver cómo funciona todo. Va a ser un proyecto emocionante. Lección 12. Flexibilidad en áreas remotas. La flexibilidad en las zonas remotas es crucial. Siempre me da más opciones a la hora de planificar los viajes. Estoy completamente de acuerdo. La adaptabilidad permite una experiencia más agradable, especialmente en lugares desconocidos. Sí, es importante tener un plan de respaldo, especialmente cuando el acceso a los recursos puede ser limitado. Exactamente. A veces ocurren cosas inesperadas, y ser flexibles nos ayuda a hacer frente a esos cambios con mayor facilidad. Creo que también nos permite explorar nuevas oportunidades que quizás no hayamos considerado inicialmente. Absolutamente. Puede llevar a descubrir joyas ocultas que hacen que el viaje sea aún más especial. Entonces, ¿tienes algo específico en mente que te gustaría explorar durante nuestra próxima aventura? Me interesa visitar algunos mercados o eventos locales. A menudo muestran la cultura a la perfección. Eso suena perfecto. Mantengamos nuestros planes abiertos para poder adaptarnos a medida que descubrimos cosas nuevas. Lección 13. Importancia en las elecciones de los consumidores. No cabe duda de que la importancia de las elecciones de los consumidores está aumentando. Se está convirtiendo en un factor clave en la forma en que las personas compran. Estoy completamente de acuerdo. En la actualidad, cada vez más consumidores se están planteando la ética que sustenta sus compras. Sí, ya sea que se trate de sostenibilidad, comercio justo o abastecimiento local, las personas son cada vez más conscientes de su impacto. Exactamente. Es alentador ver que los consumidores quieren tomar decisiones informadas en lugar de optar por la opción más barata. Seguro, este cambio está impulsando a las marcas a ser más transparentes en cuanto a sus prácticas y productos. Absolutamente. Es una situación en la que todos ganan, ya que fomenta las mejores prácticas en la industria en general. Creo que también fomenta un sentido de comunidad, ya que las personas apoyan a las empresas locales y las marcas éticas. Sí. Saber que su compra beneficia a la comunidad o al medio ambiente hace que parezca más significativa. Esperemos que esta tendencia siga creciendo. Puede conducir a un mercado más responsable. Lección 14. Exploración de opciones. Sin duda, explore todas estas opciones. Es un gran plan para mantener nuestras posibilidades abiertas. Estoy completamente de acuerdo.
Tener una variedad de opciones puede conducir a experiencias y descubrimientos más emocionantes. Sí. Nos permite encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades y preferencias, lo cual es tan importante. Exactamente. Además, nos anima a pensar de forma innovadora y a ser creativos con nuestras decisiones. Seguro. Creo que también es beneficioso sopesar los pros y los contras de cada opción antes de tomar una decisión. Absolutamente. Analizar nuestras opciones puede ayudar a aclarar qué es lo más importante para nosotros en cualquier situación. Se trata de tomar decisiones informadas que se alineen con nuestros objetivos y valores. Sí. Tengo ganas de profundizar en nuestras opciones y ver a dónde nos lleva. Yo también. Aprovechemos al máximo esta oportunidad y disfrutemos del viaje que tenemos por delante. Lección 15. Elegante y semiformal. Para la ocasión, ¿qué tal algo elegante y semiformal? Logra un buen equilibrio. Eso suena perfecto. Es una excelente manera de lucir elegante sin ser demasiado formal. Exactamente. Un atuendo elegante puede mejorar la atmósfera y hacer que todos se sientan especiales. Estoy de acuerdo. Además, permite un poco de creatividad a la hora de elegir estilos y accesorios. Sí. Creo que un bonito vestido o un traje a medida quedaría muy bien para el evento. Absolutamente, y podemos complementar nuestros atuendos con zapatos elegantes y joyas de buen gusto. Seguro. Se trata de esos pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia en nuestro aspecto general. De acuerdo. Tengo muchas ganas de ver lo que llevan los demás. Será divertido compartir estilos. Sí. Hagamos un plan para reunirnos de antemano para coordinar nuestros atuendos. Lección 16. Disfrutar de la naturaleza. ¿Sabes? Me encantan esos días en los que vamos al estanque y tiramos piedras al agua. Es un placer tan simple. Realmente lo es. Hay algo tan terapéutico en ver cómo las ondas se extienden por la superficie. Exactamente. Y después de eso, podemos disfrutar de un helado mientras tomamos el sol. Sí, el helado es el regalo perfecto para un día caluroso junto al agua. ¿Tienes un sabor favorito? Soy un gran fan de las chispas de chocolate con menta. Es refrescante y delicioso. Gran elección. Suelo optar por galletas con crema. Es tan satisfactorio con todos esos trozos. Y luego, por supuesto, podemos terminar el día con una barbacoa. Asar a la parrilla al aire libre es una forma muy divertida de pasar tiempo juntos. Absolutamente. No hay nada como el olor de la comida cocinándose en la parrilla mientras te relajas afuera. Sí, crea el ambiente perfecto para una velada relajada con amigos. Lección 17. Priorizar el ejercicio. ¿Qué tal si priorizamos el ejercicio en nuestra vida diaria? Últimamente he estado sintiendo sus beneficios de primera mano. Suena como una idea fantástica. El ejercicio regular realmente puede mejorar nuestro estado de ánimo y nuestros niveles de energía. Exactamente. He notado que después de un entrenamiento me siento más concentrado y listo para afrontar el día. Yo siento lo mismo. Es increíble cómo un poco de actividad física puede cambiar nuestra forma de pensar. Sí. Además, ayuda a aliviar el estrés, que es tan importante en nuestras ajetreadas vidas. Absolutamente. Encontrar tiempo para hacer ejercicio puede ser un desafío.
pero definitivamente vale la pena. ¿Qué tipo de ejercicio disfrutas más? Me encanta salir a correr por el parque. Prefiero el yoga. Me mantiene flexible y centrado, además de que se siente muy bien relajarme de esa manera. Eso suena maravilloso. Tal vez podamos motivarnos mutuamente para mantenernos activos y probar cosas nuevas juntos. Lección 18. Explorando una ciudad cercana. ¿Qué tal si exploramos un pueblo cercano en el que no hayamos estado antes? Podría ser una aventura divertida. Eso suena emocionante. Me encanta descubrir nuevos lugares, especialmente cuando tienen tiendas únicas y restaurantes locales. Exactamente. Hay algo especial en pasear por una ciudad nueva y encontrar joyas ocultas. Sí. También me gusta aprender sobre la historia y la cultura de los diferentes lugares que visitamos. Yo también. Añade mucha profundidad a la experiencia. ¿Tienes en mente alguna ciudad específica? He oído cosas muy buenas sobre la que está a solo 1 hora de distancia. Tienen un mercado precioso y hermosos parques. Eso suena perfecto. Definitivamente deberíamos comprobarlo. Explorar un mercado puede conducir a descubrimientos deliciosos. Absolutamente. Llevemos también nuestras cámaras para capturar los momentos y compartir nuestra aventura. Gran idea. Me muero por ver lo que encontramos y crear recuerdos maravillosos. Lección 19. Ofrecer asistencia. No hay problema. Avísame si necesitas más ayuda. Estoy aquí para ayudarte. Te lo agradezco. Siempre es bueno saber que alguien está dispuesto a echar una mano cuando es necesario. Absolutamente. A veces solo se trata de tener a alguien con quien hablar o intercambiar ideas. Exactamente. La colaboración puede conducir a mejores resultados, y valoro su apoyo. Gracias. Creo que el trabajo en equipo a menudo resulta en soluciones más creativas. Estoy completamente de acuerdo. Es genial tener a alguien con quien compartir el viaje. Sí, y si necesitas ayuda con algo específico, no dudes en preguntar. Lo haré. Tengo muchas ganas de abordar los desafíos juntos y hacer que el proceso sea agradable. Lo mismo aquí. Aprovechemos al máximo nuestra colaboración y disfrutemos de la experiencia. Lección 20. Competir por el entretenimiento. Por el dinero del público en entretenimiento, las ligas competían vigorosamente por los mejores jugadores para tener éxito. Eso es tan cierto. Es fascinante cuánto esfuerzo se dedica a atraer a los mejores talentos del deporte. Sí, la competencia entre ligas puede generar mejores juegos y experiencias más atractivas para los fanáticos. Exactamente. Aumenta la calidad del juego y mantiene al público entusiasmado y regresando por más. Y no se trata solo de los jugadores, sino también de la experiencia en general, incluidas las instalaciones y el entretenimiento. Absolutamente. Los equipos buscan constantemente formas de mejorar la experiencia de los fanáticos, desde los eventos del día del partido hasta las promociones. Se trata de crear una atmósfera memorable que mantenga a los fans leales y comprometidos. Sí, creo que cuanto más innovadores y entretenidos sean, más éxito tendrán. Seguro.
es un momento emocionante para los deportes, y no puedo esperar a ver cómo evoluciona aún más. Lección 21. El potencial de las personas. Debemos centrarnos en el potencial de toda nuestra gente. Es esencial para construir un futuro mejor. Absolutamente. Cuando invertimos en individuos y comunidades, creamos oportunidades para que todos prosperen. Sí. Empoderar a las personas para que alcancen su máximo potencial conduce a una sociedad más innovadora y productiva. Exactamente. Se trata de reconocer las fortalezas y brindar apoyo para ayudar a otros a tener éxito. Creo que fomentar una cultura de colaboración y estímulo puede marcar una diferencia significativa. Definitivamente. Cuando las personas se sienten valoradas y apoyadas, es más probable que contribuyan de manera positiva. Es importante crear entornos en los que todos tengan la oportunidad de brillar y compartir sus talentos. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos formar una unión más perfecta elevándonos unos a otros. Sí, centrémonos en las iniciativas que promueven el crecimiento y la inclusión para todos. Lección 22. Explorando en busca de mascotas. He creado un espacio para que mi mascota explore y juegue. Es muy importante para su felicidad. Eso es impresionante. Apuesto a que a tu mascota le encanta. Tener un área dedicada hace una gran diferencia. Sí, he notado que son mucho más activos y curiosos cuando tienen espacio para deambular. Absolutamente. Las mascotas prosperan cuando pueden interactuar con su entorno y explorar cosas nuevas. Creo que también ayuda a reducir el aburrimiento y los mantiene estimulados mentalmente. Sí. Es esencial para su bienestar general. ¿Qué tipo de actividades tienes en el espacio? He incluido estructuras para trepar y juguetes para que las cosas sigan siendo interesantes para ellos. Eso suena fantástico. Me encantaría ver cómo interactúan con todo lo que has configurado. Definitivamente compartiré algunos vídeos. Es muy entretenido verlos reproducirse. Lección 23. Evitar el dolor. A veces, lo que razonablemente podríamos hacer para evitar el dolor es nuestro fracaso. Es una idea compleja. Sí, esa es una declaración que invita a la reflexión. Es interesante ver cómo nuestras decisiones pueden protegernos o frenarnos. Exactamente. A veces el miedo al fracaso nos impide tomar los riesgos necesarios para crecer. Y es importante reconocer que la incomodidad puede conducir a lecciones valiosas y al desarrollo personal. Absolutamente. Aceptar los desafíos a menudo nos ayuda a desarrollar resiliencia y fortaleza. Sí, es un equilibrio entre evitar el dolor innecesario y enfrentarse a los desafíos de frente. Creo que es crucial reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas, sean buenas o malas. Definitivamente, cada experiencia puede enseñarnos algo valioso si estamos abiertos a ello. Tengamos esto en cuenta al enfrentarnos a nuevos desafíos. Puede ayudarnos a crecer y evolucionar. Lección 24. Asegurar ofertas anticipadas. Sí, es mejor asegurarse esas ofertas de vuelos anticipados. Planificar con anticipación puede ahorrar mucho dinero. Absolutamente. Siempre intento reservar mis entradas con antelación, para evitar subidas de precios de última hora. Exactamente. Le da la tranquilidad de saber que sus planes de viaje están establecidos.
Además, la reserva anticipada a menudo le brinda más opciones de vuelos y alojamiento. Sí, es bueno tener flexibilidad a la hora de elegir el mejor itinerario que se adapte a tus necesidades. Y no olvides visitar sitios de viajes acreditados. Pueden ayudarte a encontrar las mejores ofertas. Seguro. La comparación de diferentes sitios puede generar ahorros significativos y mejores opciones. Siempre busco reseñas y valoraciones para asegurarme de que reservo con un servicio fiable. Es un enfoque inteligente. Es importante que investigue antes de asumir cualquier compromiso. Lección 25. Artículos de tocador de viaje. Correcto. ¿Y qué hay de los artículos de tocador? Siempre es fundamental recordar llevar champú y otros artículos de primera necesidad para viajar. Absolutamente. Los artículos del tamaño de un viaje ahorran espacio en el equipaje y son prácticos para viajes cortos. Sí, además, le ayudan a evitar la molestia de facturar equipaje con artículos de gran tamaño. Exactamente. También me parece que empacar un neceser pequeño facilita mantener todo organizado. Esa es una gran idea. Normalmente hago una lista de verificación para asegurarme de no olvidar nada importante. Absolutamente. Tengo ganas de ver a dónde nos lleva nuestro próximo viaje. Lección 26. Ambiente refrescante. Eso suena refrescante. ¿Qué tal un aroma para crear un ambiente romántico en la habitación? Creo que una fragancia ligera y floral podría ser perfecta. Añade un toque encantador a la atmósfera. Absolutamente. Algo como la lavanda o el jazmín realmente puede crear el ambiente y hacer que el espacio sea acogedor. Sí, y las velas con esos aromas pueden crear un brillo cálido y mejorar la experiencia general. Me encanta la idea de usar velas. La luz parpadeante añade una sensación de intimidad que es difícil de superar. Además, la suave luz de las velas hace que todo parezca más acogedor, ¿no crees? Definitivamente. Y tal vez combinarlo con un poco de música suave completaría perfectamente el ambiente romántico. Esa es una gran sugerencia. La música realmente puede mejorar el estado de ánimo y hacer que la noche sea inolvidable. Me muero por probar esto. Parece un plan perfecto para una noche especial juntos. Lección 27. ¿La conveniencia de cocinar? He estado pensando en lo fácil que podría ser cocinar con las herramientas adecuadas. Estoy completamente de acuerdo. Haría que cocinar fuera más cómodo y eficiente, especialmente durante los días de semana ajetreados. ¿Ha considerado invertir en algunos utensilios de cocina modernos para ayudarlo con eso? Sí, hace poco compré una multicocina y ha transformado la forma en que preparo las comidas. Eso suena útil. ¿Qué funciones le parecen más útiles? La capacidad de cocinar a presión y cocción lenta en un solo dispositivo me ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Me lo imagino. ¿Tienes alguna receta favorita que te guste hacer con ella?
Me encanta hacer guisos abundantes. Son perfectos para preparar comidas y saben aún mejor al día siguiente. Suena delicioso. ¿Qué ingredientes sueles incluir en tus guisos? Lección 28. Consejos de jardinería. Últimamente he estado pensando en cómo cuidar mejor mis plantas de interior. Esa es una gran idea. Regarlos una vez a la semana o cuando la tierra esté seca es fundamental para su salud. ¿Tiene algún consejo para proporcionarles suficiente luz solar? Sí, colocarlos cerca de una ventana que reciba luz solar indirecta funciona de maravilla para la mayoría de las plantas. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Cómo te aseguras de que están consumiendo lo suficiente? Por lo general, los fertilizo cada 2 meses para darles un poco de impulso. ¿Ha encontrado un tipo específico de fertilizante que funcione mejor para usted? Los fertilizantes orgánicos son mi opción preferida. Son suaves pero eficaces para promover el crecimiento. Es bueno saberlo. ¿Con qué frecuencia compruebas la humedad del suelo? Lección 29. La máquina que zumba. Hace poco probé una nueva máquina de cocina y sonó fuerte mientras funcionaba. Eso suena intrigante. ¿Qué tipo de máquina era? Era una batidora de alta velocidad, y giraba locamente mientras mezclaba todo. Me lo imagino. ¿Funcionó bien con los ingredientes que usaste? Sí, mezclaba todo sin problemas, pero me sorprendió lo fuerte que era. A veces, esas potentes máquinas pueden ser un poco ruidosas, pero los resultados suelen merecer la pena. Exactamente. Cuando dejó de girar, abrí la puerta y salía una cocina muy fragante. Eso suena delicioso. ¿Qué estabas haciendo que oliera tan bien? Estaba preparando un batido de fruta fresca. El aroma de las frutas era increíble. Lección 30. Elección de colores. He estado buscando una chaqueta nueva y he oído que la tienes en diferentes colores. Sí, lo tenemos en azul y negro, que son opciones clásicas y elegantes. Eso es genial. ¿Crees que un color es más versátil que el otro? Definitivamente, el negro tiende a combinar con casi cualquier cosa, por lo que es una opción segura para la mayoría de los atuendos. Pero creo que el azul añade un bonito toque de color. Puede alegrar un look. Estoy de acuerdo. El azul puede ser muy refrescante, especialmente en los meses de primavera y verano. ¿Tienes un favorito personal entre los dos? Personalmente, prefiero el azul porque complementa maravillosamente mi tono de piel. Interesante elección. ¿Crees que el color influye en la forma en que la gente te percibe?